al tema, estamos hablando de la violencia y en el contexto este vimos que puede haber muchas clases de violencia, una de las cuales es la violencia económica. Por cierto, la violencia económica tiene muchas facetas, muchas aristas, pero no importa cualquiera sea la forma, el método en que se ejerza la violencia económica, la finalidad es tener dominio sobre la otra persona, es querer y poder hacer su voluntad porque es el que maneja la plata. Lo digo de esa manera para que lo podamos entender más claramente. Eso me da poder, el dinero da poder y lo hace en todos los ámbitos. Lo hace en el ámbito, si quieren ustedes, nacional, lo hace en el ámbito social, de las organizaciones y lo hace en el ámbito familiar también. Por lo cual nunca el dinero, dijimos, debe ser un fin en sí mismo, sino simplemente una herramienta más, un medio más que Dios pone bajo nuestra custodia y administración a efectos de que podamos utilizarlo para bien, de muchas maneras, por supuesto, no hay una sola, hay muchas maneras, y no para mal. Poniendo el acento en esto, que el amor al dinero, como dice la palabra, es la raíz de todos los males, pero no el dinero, sino el mal uso y la avaricia, el amarlo. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Vamos a leer el contexto. El 1 dice así: pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mis hermanos, la fidelidad en la administración, no dice específicamente de qué, pero de las muchas administraciones que Dios pone, administración de nuestro tiempo, administración de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, del dinero, de la educación de nuestros hijos, todo lo que administramos, todo lo que Dios ha puesto para que administremos eso, debe tener una nota distintiva, común en todos los casos, que es, y creo que se desprende claramente de este versículo, es que vamos a ser examinados. Esto es lo primero. Porque dice que sea hallado. ¿Hallado por quién? Por Dios, por el Señor. Que sea hallado. Si es algo que es hallado es porque es buscado. Y si hay alguien que tiene autoridad para buscar y determinar con un juicio justo si está bien o está mal, ese es el Señor. Y la nota distintiva es esto, que sea hallado como fiel. ¿Preparado o no? Fiel. Fiel significa digno de confianza, que haya administrado con honestidad, que lo haya hecho con sinceridad, con dependencia de Dios, etcétera, etcétera. La vida del cristiano, hermanos, tiene mucho de ella que está emparentada con el tema económico, mucho. Y digo esto de cristiano no es por ser cristiano, sino porque somos seres humanos que tenemos una familia, que administramos un hogar, que tenemos que pagar cuentas, que trabajamos para cobrar dinero y que queremos también usarlo para recreación, lo queremos usar si es posible para un ahorro y para tapar agujeros. Bueno, llamémosle si quieren así, para tapar agujeros. Pero esta no es la finalidad, ¿cierto? Dios quiere y nos quiere ordenar en esto, si es que en nuestro hogar hay algún tipo de necesidad por falta de una buena administración. No estoy hablando de la necesidad porque no hay con qué, sino porque habiendo con qué, lo que está fallando es el cómo. O sea, lo que está fallando no es que no tengo, sino que no lo uso bien, no lo administro de una manera correcta. Algunos principios, hermanos, para tener en cuenta, para anotar, para subrayar, para poder orar por ellos también. El primero de ellos, el más importante. Entregue la propiedad de sus posesiones ¿a quién? A Dios.
En el Salmo capítulo 8, versículo 6. Está hablando del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, el 7, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos ha dado autoridad para que podamos señorear. Por supuesto que todo lo que tenemos como creyente, aún lo que hayamos ganado con el sudor de nuestra frente, es porque Dios lo ha provisto en su misericordia. Dios te ha dado trabajo, Dios te ha dado salud para poder hacerlo. Y Dios te ha dado la posibilidad de que a través de eso puedas y yo pueda también glorificar su nombre. Pero es importante que sepamos, porque una cosa es saber y otra cosa es entregar. Sepamos de que todo lo que tenemos, como dice un himno, solo es nuestro en Él. Lo dice la palabra de Dios también. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la Biblia. Una pregunta que en sí tiene una respuesta implícita. ¿Qué tienes? ¿De qué te jactas? Lo que tienes, ¿de quién lo has recibido? De Dios. Pero una cosa es saberlo, intelectualmente saberlo, es decir, lo que tengo es de Dios, hasta le doy gracias y todo, y otra cosa es disponerlo de esa manera, o sea, llevarlo a la práctica, que es el gran problema que tenemos todos los creyentes en todas las áreas de la vida y en todos los temas, que una cosa es lo que decimos, lo que creemos o lo que dice la palabra de Dios, y otra cosa es lo que hacemos. Estas cosas deberían coincidir entre sí, pero no siempre sucede. Por lo cual, hermanos, a tomar conciencia. Lo que tienes, lo has recibido de Dios. No solo lo tienes que saber, tienes que proceder, tienes que actuar, tienes que obrar, tengo que hacerlo de una forma que se condiga con lo que digo. Entonces, no puede ser de que nosotros decimos, Señor, todo es tuyo, todo, y cuando llega la hora de estar presente en la colaboración con la obra del Señor, no lo estemos, porque eso se desdice, o sea, está contradiciendo lo que proclamo de viva voz. ¿No? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y en todos los términos, por supuesto. Lo segundo, y es no menos importante, liberarnos de las deudas. Escuchamos, liberarnos de las deudas. Solo, como dice la palabra, que nos debemos deber al amor los unos a los otros. En eso vamos a estar siempre siendo deudores. Liberarnos de deudas, ¿qué significa? Que no uso la tarjeta de crédito. Miren, hermanos, hay cosas que uno tiene que hacer y no hay otra forma muchas veces de hacerlo que no sea a través del crédito. Pero esto es una cosa concienzudamente pensada, donde digo voy a poder pagar, porque no es cuestión de tarjetear y después vamos a juicio. Voy a incluir dentro de mis programas de pago de todos los meses esa deuda de la tarjeta o del crédito prendario, hipotecario, lo que ustedes quieran, o no lo voy a poder hacer, porque la cuestión es que la tarjeta no es la que paga, vas a pagar vos, voy a pagar yo, y que se va a sumar a todos los gastos que tengo mensualmente. Por lo cual sería un error, de entrada digo esto, es que digamos, a ver, no puedo pagar esto, lo voy a comprar en cuotas, pero cuando saco la cuenta, las cuotas tampoco las puedo pagar, entonces no te metas. Uno dice, bueno, pero hay que ver si realmente lo necesito, ya vamos a hablar de esto. ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una deuda? Concepto básico, a ver, con las palabras de ustedes. ¿Qué es una deuda? Un compromiso. Un compromiso, que puede ser dinerario, en especie, o simplemente de una acción, un servicio, ¿cierto? Es una deuda. Voy a hacerte esto, a lo mejor no te tengo que dar plata, te voy a hacer esto, entonces voy a contraer una deuda, en este caso de un servicio. Hay un principio contable, económico, pero un principio que lo sabemos todos, que si las deudas superan a los gastos, vamos a estar en problemas. A los ingresos, perdón. Vamos a estar en problemas. ¿Cuál es el problema? Que puede pasar que un mes la rememos y 2 meses la rememos. Pero llegará un momento en que si esto se hace en el futuro una cuestión ya sistemática, vamos a endeudarnos y vamos a sacar crédito para pagar las deudas.
y un crédito que unifica todas las deudas, pero que hace una cuota así que no la voy a poder pagar. Entonces, hermanos, a ver, principio básico. Yo no puedo gastar normalmente durante todo el año más de lo que gano. Que lo hagas un mes porque ese mes tuviste ahorros para poder solventar eso, o porque a lo mejor te endeudaste a cuotas y la vas a poder pagar, eso es otra cosa. Si no, no existiría el crédito. En nuestro país, y ahora hablo exclusivamente de nuestro país, las tasas de interés que cobran los bancos están por encima del 100% anual. ¿Saben lo que es eso? Que si sacaste 1.000 pesos, vas a pagar 1.000 más de intereses en el cortísimo periodo de un año. ¿Cuánto está la tasa de interés anual en Estados Unidos? Pablo, Susana. De tarjeta, un préstamo personal, lo que sea. En tarjetas puede ser 17, 18%. En tarjeta, que es la más cara de todas, pero un préstamo cualquiera. Un préstamo de un auto, 2%. Un 2 anual. Anual. Igual que acá. Un 2 anual. Claro, porque la inflación de ellos se condice con eso. Imagínense, eso es otra cosa. Eso es otro mundo, para no es el nuestro. Nosotros tenemos acá tasas que superan el 100%. Es como un débito. Claro, y las tasas por el hecho de no pagar, mire, la tarjeta de crédito te cobra, por supuesto, un interés cuando vos pagás una parte, o el mínimo o una parte, y el resto que te refinancia supera el 120%, un 10% mensual, como quieras verlo. Es una barbaridad, porque a ver, ¿a quién que trabaja en relación de dependencia o aunque tenga un comercio? ¿Quién tiene como tasa de retorno o de aumento de salario, si ustedes quieren, un 120% anual? ¿A quién le aumentan el sueldo de un año para otro un 120%? A nadie, normalmente a nadie, ¿verdad? Están luchando con el 40, con el 30 y resulta que la inflación es 50. Siempre vamos como la zanahoria y el conejo, vamos atrás de la inflación. Entonces, evidentemente, de que te vas a quedar más endeudado al final de ese periodo. Son principios súper básicos, pero que a veces no tenemos en cuenta a la hora de endeudarnos. Uno de los, no voy a decir secreto, porque esto ya no es un secreto para nadie, es fabricar un presupuesto familiar. Es decir, ¿qué es un presupuesto? Bueno, simplemente es, a ver, una planilla, si querés un cuaderno de almacenero, no querés usar la computadora, un cuaderno almacenero, donde vas a poner mensualmente los ingresos. Si tenés un sueldo es fácil determinarlo. Si no tenés un sueldo, ¿cómo haces? Yo trabajo con mi propio, bueno, hay formas de sacarlo. Puedo decir, a ver, ¿cuántos son los ingresos que tuve en el último año? Saco un promedio, puedo hacer una proyección y decir, estimativamente mis ingresos mensuales van a ser tanto. Por todo concepto, ¿no? Y empezamos luego ¿a qué? A poner los gastos. Ahí es donde ponemos ¿a qué? A poner, a marcar y a decir. Entonces, vamos a ver, cuando los anotamos, hermanos, de que verdaderamente no todos son necesarios, mucho menos esenciales. Porque una cosa es ser esencial, no estoy hablando de los precios cuidados, los precios esenciales, nada que ver con eso, ¿no? Otra cosa son cosas que son gustos, una cosa es necesidad, otra cosa es un gusto, no es que esté mal, es que sea pecado, y otra cosa es que sea un deseo. Bueno, ¿qué sería una necesidad? Vamos a examinar un poquito las diferencias. La necesidad está en 1 Timoteo 6:8. ¿Vamos a leer eso? ¿Quién lo lee? A ver. Con esto. Ahí están las dos cosas, sustento y abrigo. Eso es una necesidad. Esas son las necesidades elementales que hacen inclusive a la condición humana. Sustento y abrigo, es decir, comida, alimento, y el abrigo, con qué, cómo dormir, ¿cierto? Y cómo abrigarme, cómo vestirme. Y de eso Dios se ha comprometido a que no nos ha de faltar. Es un compromiso. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos saber qué reclamarle al Señor. Lo que está escrito en la palabra como compromiso de Él, eso se lo podemos reclamar. Lo que no, que es un deseo, ¿qué dice Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para
gastar en vuestros deleites. Deleite no es una necesidad, se queda claro, ¿no? El deleite no es que tengas derecho, porque a veces empezamos a decir, pero yo tengo derecho, yo trabajo 9 horas por día. Y bueno, sí, sería lindo que pudiéramos tener los deseos, los gustos, las necesidades todas cubiertas. Pero el compromiso de Dios es para las necesidades, sustento y abrigo. Eso no va a faltar. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, debemos pedir aquello que hace a la condición esencial del ser humano y decir, Señor, tu palabra lo dice. Yo reclamo respetuosamente, por supuesto, delante del trono de Dios, Señor, que esto no nos falte. Dios no te va a hacer faltar lo que es necesidad. Las necesidades básicas, la ropa, el alimento, el lugar donde vivir. ¿Qué son los gustos? Bueno, son aquellas cosas que también pueden cubrir necesidades básicas, pero que ya tienen cierto grado de calidad. Dice, bueno, me podría haber comprado esto, pero me quise comprar esto, que es para lo mismo. Un asadito. Claro, por ejemplo, un vacío y no una carne, esa carne que venden ahora como se llama de oferta, ese asado que es así. Claro, bueno, está bien, si te podés comprar un vacío, si osás a comprarte un vacío para un chorizo puro de cerdo, estaría bueno, sería un gusto. Pero digamos, podés cambiar el asado un poco más modesto también. Ahora, ¿tenés derecho? Sí, tenés derecho al gusto, pero no siempre se puede dar, ese es el problema. Además, cuando ya el gusto pasa a ser una costumbre, deja de ser un gusto, ya es tu costumbre. Entonces, el gusto está bien, hermano. Hay momentos que lo podemos hacer, hagámoslo. Cuando no se puede hacer, no digan, no, pero yo siempre comí lomo. ¿Qué sé yo comía lomo cuando era chico, mi mamá hacía el estofado con lomo. Bueno, se podría comprar el lomo en ese momento, no sé. Después ya empezó a bajar un poco la calidad y uno compra una carne que sea comible, ¿cierto? Si se puede el lomo, será un gusto ahora. Pero evidentemente que hay cosas que... Estoy hablando de Argentina, ¿cierto? No estamos viviendo en un país desarrollado ni del primer mundo. Entonces, aquellas cosas que satisfacen las necesidades básicas, pero de una mejor calidad. La palabra de Dios nos dice, no es que estén mal, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, lo dice 1 Pedro 3, versos 3 y 4, que el atavío no sea la condición principal que querramos mostrar, ni los peinados. Eso es algo que ya lo sabemos. Que nuestra conducta sea casta, respetuosa, que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea que a veces sí nos podemos dar gustos, pero evidentemente que esos gustos tampoco puedan molestar, ¿cierto?, a nadie. Que sea algo que uno en un bajo perfil, porque hay algunos que se dan los gustos para mostrarlos, eso también es cierto, ¿cierto? El gusto es no para que lo disfrute yo, ojalá lo disfrutara yo, sino para mostrar, mirá el gusto que me puedo dar. Bueno, allá vos, te puede dar ese gusto, felicitaciones, muy bien. Nosotros como creyentes sabemos que Dios ha provisto para aquellos que son necesidades. Los gustos, si lo podemos dar, al momento sabremos, de acuerdo a nuestra economía, lo haremos. ¿Es pecado? Claro que no. Lo que es pecado sería estar quitando algo esencial, ese dinero, para darnos el gusto. Algo que es fundamental a lo mejor y que necesito yo o mi familia. Y los deseos son aquellas cosas que nos gustaría tener, pero no son necesidades básicas para nuestra subsistencia. ¿Se puede justificar? Sí, si tenés un excedente, si tenés un ahorro y lo podés dar al deseo ese que tenías de querés comprarte un Rolex, qué sé yo, bueno, comprate el Rolex y te das para hacértelo. Al deseo ese, es un deseo, no, yo quiero tener para toda la vida. Bueno, hay otros relojes mucho más baratos que lo puedes tener para toda la vida también. Pero si es un deseo y lo tenés, no te vas a endeudar por eso. Hermano, estamos hablando de cosas lógicas, cosas que son prácticamente de un sentido común. Otra cosa, pensar antes de gastar. Pensar antes de gastar. Porque a veces decimos, yo soy un comprador compulsivo. Y lo hay tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque uno puede a veces decir, no, pero yo creo que me parece que son más gastadoras compulsivas las mujeres que los hombres. No es así. La realidad nos marca de que hay veces que los hombres también están por ahí antojados con algo y no importa, yo le pongo la tarjeta y que Dios me ayude.
y compran compulsivamente. Fueron a un lugar, vieron algunas gangas, está bueno aprovecharlas, pero después se terminó comprando un montón de cosas, muchas de las cuales ni sabe si la va a usar o si le va a dar un destino que sea verdaderamente lógico, ¿no? Y debo pensar, ¿es una necesidad la que voy a cubrir o es simplemente un deseo? ¿Tengo para cubrirlo, para pagarlo, o me estoy endeudando más de lo que debería? Ahora, ¿cómo sé yo si me endeudo más o menos de lo que debería? Si no tengo algo donde lo cual me puedo apoyar y decir, bueno, a ver, voy a tener estos ingresos los próximos 6 meses. Estos gastos son gastos fijos. Estos los voy a tener todos los meses. Estos los tengo que cubrir sí o sí, porque si no me corta la luz, el gas, el teléfono, lo que sea. Y después de ahí, ¿te queda ahorro para darte ese gusto que te quisiste dar? ¿Te queda dinero? Si te queda, si te parece, y aún las contingencias están cubiertas, bueno, adelante, pero hay que pensar. Hay otra cuestión que no es tan así cuantificable, no es medida en moneda, pero que sí debemos tenerla presente como creyentes, y es, ¿refleja este gasto mi ética cristiana? Ahí entra a tallar otro tipo de cosas. No si puedo o no puedo pagarlo, se supone que lo voy a poder pagar, pero eso que voy a tener, eso que quiero, eso que hago, eso a donde voy, ¿refleja mi ética cristiana? Es decir, ¿no pone en juego en cierta forma una actitud de vida que deba ser conforme a lo que Dios quiere para un hijo suyo? Y me estoy extralimitando a cosas que tal vez tienen más que ver con placeres mundanos que con cosas legítimamente abordables, comprables. Entonces son líneas, son medidas que no las podemos cuantificar monetariamente. No porque me salga 1 millón, eso va a ser algo antiético, o si me sale 100 pesos va a ser ético. No es la cantidad de lo que te salga, sino el qué o el para qué lo estoy adquiriendo o lo estoy haciendo. Si eso no pone en juego el testimonio, no te hace ver como alguien que realmente hace cosas que no son, están un poco reñidas con la ética cristiana. Y a veces nos embarcamos en la compra de algo y dices, bueno, lo voy a poder pagar. Hice el esfuerzo. Hago el esfuerzo y está contemplado. Hay otra pregunta que me tengo que hacer, si es costoso, ¿puedo mantenerlo? Hice el esfuerzo para comprarme un Audi, ¿cierto? Bueno, qué bien. ¿Y lo vas a poder mantener? Sabes que vas a pagar mucho más de patente, mucho más de seguro, los servicios ni te cuento, y si se te llega a romper algo es en euros. ¿O no? Sí. ¿Lo voy a poder mantener? No es solo tenerlo, es mantenerlo. O sea, todas estas cosas que parecen en principio que es lógico, no sé si la analizamos tan así, cuando vamos a comprometernos con algo que tenga que ver con el presupuesto familiar. Si estás endeudado, hermano, por el uso o el mal uso de las tarjetas y no las podés comprar y vas pagando los mínimos y pagás tasas de interés exorbitantes, lo primero que tenés que hacer es dejar de usarlas. Preferible comprar de contado, lo del día, lo que necesitas. Hay veces, y para esto están creados, los supermercados tienen una amplia variedad, uno dice, encuentro todo ahí, pero no todo es lo que más conviene en cuanto a precio, y además te ponen las cosas tal vez más esenciales a lo último, pero vos ya cuando llegaste a lo último hiciste una vista de todo lo que hay en el medio, y resulta que eso, todo lo que hay en el medio, hay muchas cosas que no son para necesidades, son para gustos o para deseos. Pero me metí porque lo vi, me gustó, siempre lo quise tener. Obviamente ellos te quieren vender no solo la leche larga vida sin IVA de 47 pesos. Ellos, si es posible, te quieren vender, o sea, un sofacama, o te quieren vender cosas que no son necesidades absolutas, pero que estás ahí, lo ves. El que no lo ve, ¿cierto? Como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Tengamos cuidado entonces, seamos sabios en esto. La forma de administrar no es simplemente cómo voy dejando mi dinero, sino también cómo hago mi forma de comprar, cómo la elaboro. Si vos sabés que sos un comprador compulsivo y vas a ir a un lugar donde te ofrecen el oro y el moro, entonces es mejor que vayas a comprar lo que necesitas en el kiosco del barrio. Tal vez te va a salir un poco más caro, pero vas a ir a comprar derecho a eso, porque no hay otra cosa que me llame la atención. ¿Entendemos esto, no?
aprende a ahorrar. Bueno, es difícil, ¿no? Es un aprendizaje difícil. No digo que sea imposible, es más difícil tal vez acá en una sociedad golpeada por las crisis continuas económicas que hay. Pero es importante aprender a ahorrar. Y no significa que para ahorrar tengo que el último centavito lo pongo acá y no lo gasto, no me voy a comprar un chicle, total puedo andar sin chicle. Significa no malgastar el dinero y tratar de hacer un ahorro y que solo se use cuando hay una extrema necesidad. Pero eso requiere conducta. Para poder ahorrar yo requiero conducta. Si soy comprador compulsivo, si no me cuido, si no sé lo que gano ni mucho menos lo que gasto, si las cuentas las voy pagando así como vienen, es muy difícil que sepas si podés ahorrar o no podés ahorrar. Pero un principio básico para poder capitalizar el patrimonio que vos tenés o los ingresos que recibís mensualmente es tener una cuota de ahorro. No voy a decir un porcentaje, alguno lo podrá hacer por una cuestión práctica. Es decir, el 5% de mis ingresos los pongo en el chanchito y sé que no lo voy a poder sacar. ¿Te funciona eso? Adelante. Pero a algunos les funciona de otra manera. Algunos dirán, bueno, tal vez voy a invertir en esto, si pues lo tengo como un ahorro. Es decir, lo voy a dejar para más adelante. ¿De qué manera ahorrar en nuestro país? Bueno, no voy a hablar de maneras sofisticadas de ahorro, que en la mayoría de los casos no están muy al alcance de la generalidad de las personas. Pero todos tenemos, que más que menos, alguna cuenta bancaria. Tenemos la posibilidad, tal vez desde la cuenta bancaria, de decir, voy a separar esto que me depositaron como sueldo y voy a comprar tal vez moneda extranjera, pues un dólar, euro, lo que sea, o voy a comprar unas acciones a través de un fondo común de inversión, o voy a hacer la compra de ladrillos, si ustedes quieren, porque estoy para edificar o quiero tener esto como que sé que lo voy a pagar más caro si me dejo estar. No sé, infinidad de formas de ahorro. Pero debemos aprender a ahorrar. No es que tengamos que ser expertos en cuestiones financieras, ni decir, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Subió? ¿Vendo? ¿Bajó? El dólar, compro. Bueno, algunos gurúes de la bolsa dicen, si está subiendo, empezá a vender, pero no vendas todo. Si está bajando, empezá a comprar, pero no compres todo, porque siempre puede haber un piso más abajo. Normalmente eso quedará para los que se dedican a inversiones. Pero nosotros, ¿cómo resguardamos nuestro capital? A ver, en pesos sabemos que es imposible. ¿Qué hacemos? Compramos criptomoneda. ¿Cierto, Cristian? ¿Sabe lo que vale un Bitcoin? $10.000. Un Bitcoin. Son 580.000 pesos. Y hay personas que la compraron a monedas. Hoy son millonarios. Bueno, esos golpes, digamos así, de la fortuna no está dentro de los planes de Dios para sus hijos. Porque Dios quiere que seamos, que ahorremos, sí, por supuesto, que sepamos guardar. Lo hizo, y esto es un principio universal y conocido por la gente aún que no son del mundo, que no son creyentes, y que es José. ¿Qué hizo José? No Rosales, sino José, el de la antigüedad. Otro José. ¿Qué hizo José? Para los 7 años de vacas flacas. Acopió durante ¿cuánto tiempo? 7 años. Las vacas gordas. Eso lo sabe hasta los inconversos, ¿no? Y para los años de vacas flacas tuvo reservas. Es un principio elemental. Lo hacemos nosotros. No siempre, hermano, a veces falta de salud, no es que hace falta de trabajo. Estamos esperando las vacas gordas. Las vacas gordas nunca llegan, pero siempre hay alguna vaquita por ahí de la cual sacar algo más de leche. Y para el momento, de hecho, hermanos, las contingencias no las podemos prever en el sentido de identificar, es decir, yo me voy a enfermar de acá a 1 año y pico, o yo voy a tener un problema y voy a necesitar este dinero, voy a tener que hacer un viaje. No lo sabemos, pero es necesario el ahorro no solo para poder decir, bueno, tengo para cuando me jubilo, para cuando sea mayor, para esas pequeñas contingencias. Porque si no tenemos que salir a ver a quién, iba a decir a quién clavo, pero no, a quién le pido. Sí, casi se me escapa. ¿A quién le pido? ¿Quién me va a ayudar? Y como el Chapulín Colorado es un personaje de ficción, normalmente el Chapulín Colorado tiene cara de hermano de la iglesia, sin ninguna alusión personal. Y dice, pobre hermano, lo vas a clavar como el mejor. Pero esa no fue la intención. Pero por ahí terminás así. Tengamos cuidado,
Porque, hermanos, lo que tenemos que debernos es el amor, no las otras deudas. Dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sabe lo que es disipar? Lo derrocha, lo tira por la ventana. El hombre insensato, todo lo disipa. Lo que le des, hay veces que tiene mejores ingresos y todo, pero nunca le es suficiente. Gasta todo lo que tiene y más. Aumentar los ingresos, gasta más. Pero no puede ser posible así. Así no funciona. No funciona ninguna economía así. Debemos saber atesorar para las épocas malas, y para los momentos de necesidad extrema. Hay algo que también parece un contrasentido, pero esto es bíblico, y no solo bíblico, sino que también es de la experiencia de los creyentes. Acostúmbrate a dar. ¿Por qué? Si doy me voy a quedar con menos. ¿Es así? ¿Es ese el pensamiento de Dios? No, El alma generosa será prosperada. Mejor es dar que recibir. Hermanos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento hay un montón de versículos donde nos dice que nunca se empobrece aquel que da. También es cierto que todos son amigos del hombre que da, mas el pobre aún sus amigos lo aborrecen. Pero yo no lo hago para tener amigos. Lo hago porque es la conducta de un creyente. El que siembra escasamente recogerá o cosechará. Pero el que siembra generosamente, también generosamente cosechará. ¿Has puesto a prueba este principio delante de Dios y en tu vida diaria? ¿Lo has puesto a prueba? ¿O somos aquellos que retenemos más de lo debido? Pero Marcos, para dar también hay que tener, digamos, debería ser parte del presupuesto. En el presupuesto tenemos algo del cual todavía no hablé, pero que ya lo puedo hacer, y es la ofrenda. Hermanos, nuestros ingresos tienen que tener su correlato en la ofrenda, en lo que doy al Señor. Y vuelvo a repetir, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Si somos generosos, Dios será más generoso todavía. Pero ¿cuánto voy a poner? ¿Cuánto debo poner? No hay una medida específica en el Nuevo Testamento. Hay parámetros y hay principios. Los principios son según fuere prosperado. 1 Corintios capítulo 16. Cada uno según fuese prosperado. Entonces, cada uno es prosperado de distintas maneras. Y si yo siento que he prosperado mucho, voy a ser generoso. Hay un límite, hay un mínimo, hay un piso, hay un techo. No está puesto. Pero creo que ninguno debería pensar en menos que un diezmo para el Señor, para la obra del Señor, para su obra. Si es más, Dios recompensará también en forma proporcional. No seamos los que primero sacamos todos los gastos y con lo que resta, si queda algo, ponemos el diezmo o la ofrenda. Es al revés. Primero la ofrenda y luego para los gastos. Los gastos y los costos que tenemos habitualmente. Disculpe, hermano, ¿Sí? una preguntita, no cortita. Haga. En cuanto a la prosperidad es según la especie, como dice, de lo que nosotros sembramos, es decir, si sembramos el dar, recibiremos, recibiremos en contraposición de dinero, y si sembramos amor, recibiremos amor, o Dios nos puede dar la bendición de diferentes formas, digamos. Si damos dinero, nos puede dar, nos bendice con salud. No debemos decir que hay una correlación de si doy dinero, recibo dinero, doy amor, recibo amor. Decimos que Dios nos pide que seamos generosos. Y cuando dice que sembremos generosamente, no dice que sembremos qué, pero sí tenemos que sembrar generosamente todo lo que depende de nosotros. ¿Y qué vamos a recibir a cambio? No es un cambio de figuritas, evidentemente, ¿no? Sino que algunos... Miren, el caso, por ejemplo, de los... Porque he escuchado predicaciones así. Sí, no, bueno, pero esa es la predicación del Evangelio de la Prosperidad. Nosotros no predicamos el Evangelio de la Prosperidad acá.
O sea, no la prosperidad de la forma en que se predica. No es que Dios no nos quiera prosperar, pero no es que decimos, da al Señor para que seas prosperado. Eso es comercio. Y nosotros no hacemos comercio, porque así la Biblia, ya sabemos, no nos manda. Pero lo que quiero decir es esto, sembrar, y sembrar generosamente, es en todas las áreas de nuestra vida, y de todas las formas posibles. Amor, tiempo, dinero, lo que ustedes quieran. Y Dios dará de todas las formas posibles. A veces no es en dinero, pero puede ser un montón de cosas. De hecho, cuando Pablo habla acerca de la generosidad de algunos hermanos en Asia, en el oriental, ahí en las iglesias del Asia Menor, está diciendo de que muchos se vieron bendecidos, y no fue con dinero, pero por las ofrendas recibidas. ¿Por qué? Porque esas ofrendas que recibieron los hermanos necesitados abundó en acciones de gracias hacia Dios, y también desearon la bendición para los hermanos ofrendantes. Y no es que le devolvieron espejitos, o le devolvieron joyas, o le devolvieron dinero. No, ellos recibieron, y Dios lo fructificó, lo multiplicó, lo hizo prosperar de muchas maneras. A veces simplemente es decir, bueno, están orando por mí, y es una forma de recibir. ¿Por qué? Porque llevamos este donativo, enviamos este donativo, lo recibieron los hermanos, fue de bendición para ellos, ¿y qué tuvimos a cambio? No lo hacemos por interés, por supuesto, pero a cambio las oraciones de intercesión de ellos por nosotros. No es una forma de cosechar. Si se quieren, no en dinero, por supuesto, pero es una forma también, ¿no? De muchas maneras. Claro, de muchas maneras. No, hermano, administrar tiene que ver con un principio que nunca debemos olvidar. Dice, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué? A ver, si te va bien en el negocio, tengo que levantar el pie del acelerador. Yo tenía un primo mío que decía, el negocio si se queda, si se estanca, no es que va a seguir así, se viene abajo. Esto hay que seguir, hasta que se mató en un accidente, a los 34 años. Y el negocio, miren, hermanos, no quiero ser tremendista, ni mucho menos. Decimos, cada cosa en su lugar. Ahora, si mi prosperidad quita tiempo, o sea, lo que yo estoy haciendo para prosperar le quita tiempo al Señor, le quita tiempo a mi familia, le quita tiempo a mis hijos y le quita tiempo a mi vida personal con Dios, es un negocio pésimo. No estamos prosperando. Me estaré enriqueciendo, que es otra cosa. Enriquecerse, bueno, algunos tienen mucha más idea que nosotros. Reconozco, como dice la Biblia, ¿no?, que en los hijos que no son hijos de luz, esos son más sabios que nosotros en ese tipo de cosas. La primera prioridad que un creyente debe desarrollar es su relación personal con Dios. Si por tu actividad, si por mi negocio, si por mis cuestiones seculares estoy afectando mi relación con Dios, estoy mal, muy mal. La segunda prioridad es mi compromiso con mi familia. Si lo que estoy haciendo, aunque sea lo mejor, le quiero dar lo mejor a mis hijos. Le quiero comprar para que ellos puedan vivir en un lugar donde tenga pileta, tenga una cancha de fútbol, de tenis, lo que sea. Si pudiera, estoy trabajando para eso. Pero le estás quitando el tiempo que necesitan en su desarrollo, estás obrando mal. Estás descuidando las prioridades, poniéndolas una por encima de la otra, que no debe ser. Y también las prioridades en la vida del creyente están vinculadas con la obra del Señor. Si mi actividad entorpece mi relación con Dios, con mi familia y con la obra del Señor, revisémosla porque están mal. La palabra de Dios es clara en esto, hermanos. Evitemos los lujos, los excesos, todo aquello que pueda significar simplemente la vanagloria de la vida, como dice Juan en su primera carta. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Finalmente quiero pasar un videito ahora, porque nos habla un poco de la importancia de saber cómo gastar, cómo tener en cuenta cosas básicas y que nos pueden ayudar en la elaboración de un presupuesto familiar. Lo pasamos. ¿Se puede bajar la luz? ¿Para?
¿Está? Audio. Vamos a parar un poquito, a ver si puede. Bueno, ahí tiene que haber un audio para que se pueda entender. ¿Lo paro? Podemos cantar un corito, como decían antes. Bueno, si se puede, si no que sea pasamos, porque está escrito, de todas formas es mejor haberlo escuchado. Pero si se puede pasar desde el principio de vuelta. ¿Será? Esto es el diablo en la multimedia. Está comprobado. Está comprobado. Hermanos. No solo de la escuela que desconecta las cosas. Por eso. El diablo de escuela. Bueno. Está desconectado ya. Ah, claro. Qué maldad. ¿Y eso lo podemos buscar para verlo en casa? Sí, pero no me acuerdo la página ahora. No importa. Si se puede, lo van buscando, que sea lo pasamos al final. Yo quiero seguir, hermanos. Pasos para preparar un presupuesto, mientras van viendo si se puede pasar. Si no, seguimos. Lo primero es enumerar los ingresos mensuales que tenemos. Hay uno que dice yo cobro un sueldo y nada más, será ese sueldo tus ingresos mensuales. Pero algunos dicen, no, yo cobro algunos vales, cobro las extras. Bueno, perfecto. Sumemos todas esas cosas sin dejar nada fuera. Pero ¿cómo hacemos? ¿Se puede? A ver. Las primeras matemáticas conocidas datan del año 3000 a.C. Este es un legado del que todas las culturas del mundo se han beneficiado. Sin embargo, algunos prefieren ignorar. Y es que las matemáticas no fallan. Desde los primeros años del colegio, usted aprendió que al restar un número mayor de uno menor, el resultado es negativo. Esta realidad tan simple y a veces tan difícil de aceptar para algunos es lo más importante tener en cuenta para planear sus finanzas personales y familiares. Este cálculo aparentemente tan sencillo realmente no lo es, pues en el día a día usted se ve enfrentado a realizar múltiples pagos y las dificultades empiezan cuando aparecen gastos que no estaban planeados. Un examen médico, la reparación de su vehículo o ese reloj con el que decidió darse gusto. Sin embargo, si usted lograra establecer cuánto dinero recibe y cuánto gasta mensualmente, sabría con qué recursos cuenta para ahorrar, invertir, construir su patrimonio o simplemente no tener angustias por la falta de dinero. La forma de saberlo es a través de la elaboración de su presupuesto personal y familiar. Recuerde que al dinero que recibe debe restarle el que gasta y el resultado de esta operación deberá ser positivo. No olvide, usted debe gastar menos de lo que gana para contar siempre con un excedente de dinero disponible para el objetivo que se haya fijado. Elaborando el presupuesto mensual disciplinadamente, usted estará fortaleciendo sus finanzas personales y familiares para tener una mejor calidad de vida, cumplir sus metas y construir su patrimonio. Recuerde que una vida financiera organizada es una vida financiera exitosa. Bueno, alguno dirá esto acá en Argentina no funciona. Sí, tiene que funcionar en todos los lugares. No importan los ingresos y gastos, hay que acomodarlos para que sea el ingreso mayor o igual, pero nunca menor que el gasto. Porque si no, empezamos a tener problemas. Problemas que después se trasladan
a la salud propia, a la familia y también a la iglesia, al trabajo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero este tipo de problemas dividen matrimonios. ¿Creen que no? Hay muchos matrimonios que se separan por un mal manejo, por un desacuerdo en el manejo del dinero. Entonces, yo les hablo de la elaboración de un presupuesto. Es mi experiencia desde hace 22 años, pero cada uno lo podrá hacer de alguna forma que le resulte práctico, porque no es cuestión de que nos compliquemos la vida. A algunos les será mejor anotar una libretita, dice, no, yo lo tengo en la mente, si confía en su mente, evidentemente la mente puede fallar, ¿cierto? No es perfecto ningún presupuesto, porque el presupuesto se trata de eso, de decir lo que proyecto que voy a ganar y lo que proyecto que voy a gastar, con lo cual está allí el factor imprevisto, el factor sorpresa. Ustedes saben que en estos días se ha presentado el presupuesto nacional del 2020. Entró por una de las cámaras en el Congreso de la Nación. Ese presupuesto nacional está estimando un incremento o una inflación del 34% para el 2020 y de $1 a 67 pesos. Después de las risas que provoca este tipo de presupuesto, porque acá en Argentina los presupuestos no se cumplen, están hechos para que sea simplemente una ley, la madre de las leyes dicen, pero después la inflación supera eso y el valor del dólar ni les digo, pero hay que presentarlo, porque hay que saber con qué voy a contar, cuáles van a ser los recursos. Ser ordenados, ser disciplinados, si no lo somos, es imposible que después las cosas salgan bien, hermanos. Algunos dirán, no, a mí yo hasta ahora me las arreglé de esa forma. Cada uno sabrá, pero si hay problemas en el manejo del dinero, es bueno que nos organicemos para el manejo del dinero y que seamos sabios. Por supuesto, poniendo a Dios en oración todo lo que tenemos, porque hermano, puede venir un problema de salud y te quedaste sin ingresos, sin trabajo. Y esto es algo que puede pasar. O puede venir algún gasto grande, una operación, una cosa inesperada, y también esto puede pasar. Dios está también en los imprevistos, esto hay que decirlo. Dios está presente, a Él no se le escapa nada. Dios tiene el presupuesto final y perfecto, pero nosotros debemos ser ordenados. Si queremos vivir ordenadamente y sin sobresaltos ni problemas, que luego se van a trasladar, vuelvo a repetir, de mí a la familia y de la familia también a la iglesia. Enumera tus ingresos mensuales, esto es lo primero, luego empieza a sacar gastos. Vamos a dividir en dos, gastos fijos de los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos? Aquellos que todos los meses tengo que poner. Puede ser una cantidad fija, como por ejemplo una cuota. Si tenés una cuota que estás pagando por el término de 3 años más, en tu presupuesto tiene que estar esa cuota, porque la vas a tener que pagar. Antes que nada, lo olvidaba, pero no lo debo olvidar. Es la ofrenda, lo que separo para el Señor. Dentro de lo que voy a descontar de mis ingresos, la ofrenda al Señor. Entonces, luego, los gastos fijos, aquellos que son pagos mensuales, reiterados, un alquiler, seguros, las cuotas de la tarjeta, si es que te metiste en cuotas, los gastos mensuales de educación, un gasto representativo en escuelas privadas. Por supuesto que es representativo. Gastos en transporte, también lo es. Gastos hipotecarios, tenés un préstamo, medicina prepaga, también hay que ponerlo. Tenés enfermedades crónicas. Yo tengo desde hace años ya en el presupuesto familiar mío los remedios. Y cada vez van aumentando más. ¿No saben? Los remedios que uso son ingleses y norteamericanos. ¿No saben lo que cuestan? Bueno, ahí hay que estar poniéndolo para que lo podamos comprar, ¿o no? Sí, la obra social te cubre una parte, Dios siempre provee de una u otra forma y bueno, pero hay que tenerlos en cuenta. No podés dejar de comprar si es una enfermedad crónica. Y los gastos variables son aquellos que podemos decir, bueno, no sé cuánto voy a gastar, más o menos, la compra de alimentos. Pero en el supermercado más o menos, miren, hay personas que tal vez no llegan a un presupuesto, pero saben lo que gastan en comida, o saben cuánto hay en el carrito. Y dicen, esto debe ser 3.000, 4.000, 5.000. Hoy en día no se compra demasiado con esa plata, pero es lo que semanalmente, por lo menos para una familia tipo, puede llegar a ser. La luz, el agua, el teléfono, el gas, teniendo en cuenta que los meses de invierno vas a tener que poner más de gas.
bastante más de gas, ¿o no? Y los de verano, si tenés aire acondicionado, ponen más de energía, porque vas a gastar en energía. Por supuesto, podés hacer un promedio también, se puede hacer. En el transporte, mantenimiento de la casa y del auto, ¿son importantes estos rubros, o no? Sí, porque si se rompe y es tu medio de trabajo o de transporte, nosotros donde vivimos no podemos prescindir de un auto, por lo menos un auto. Y sí, porque si no te saldría un platal en el remis. ¿Se gasta en remis o no? ¿Eh? Sí. Muchísimo, sale caro, ¿cierto? Sí, el auto también consume, pero si tuviéramos que andar en remis todo lo que andamos en auto, saldría mucho peor. Entonces hay que tener en cuenta, y el mantenimiento, y bueno, sí, hay que darle mantenimiento a la batería, los neumáticos, no solo ponerle nafta, hay que hacerle service, seguro. Bueno, todo esto son gastos, la ropa, reparaciones, salidas de paseo, de distracción también. ¿Por qué no? Lo necesitamos. Y a veces esto también ayuda a la familia. ¿Por qué prescindir de esto? Forma parte de nuestro presupuesto. Gastos varios que tenemos, cumpleaños de la familia, donde sabemos que el gasto va a ser fin de año, con la fiesta, Navidad y qué sé yo, hay mucho más gastos en diciembre que, por ejemplo, en octubre. ¿Sí? ¿Lo tenemos pensado? ¿Más o menos estimado? Hermanos, para tener orden hay que llevar las cosas anotaditas. Elegí el medio que quieras, un Excel, la planilla de Excel o el cuaderno de almacenero, lo que quieras, pero llévalo anotado. Y también, ¿por qué no? Al final de la cuenta, cuando descontamos todos esos gastos fijos y variables, al final de la cuenta debería quedar un saldo positivo. Eso se llama ahorro. Ese ahorrito que lo voy a tener que mantener para las ocasiones especiales. Parece que estoy hablando de otro mundo. Y no, debería ser lo normal en cada una de nuestras vidas. El ser ordenado, el ser aplicado. No quiere decir esto que yo me voy a ceñir y decir, no, mira, te gastaste de más ahora en esto, hasta el mes que viene no compro ropa, no. Ya, te compraste por ahí el uniforme, pero te faltó el pantalón corto, no alcanza el presupuesto, para el mes que viene, no. Hay que ser criterioso y sabré dónde recurrir si faltó algo que correspondía tenerlo en cuenta y no se tuvo. Comparado a esto, hermanos, debo llegar a un final donde digo, no voy a pasar penuria, angustia, porque es verdad que trae angustia, a los hogares, a las casas, a las familias y a las personas. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor y conducta a nosotros. Conducta, esto significa, no voy a hacer aquello que no podré pagar. No voy a comprar aquello que es, sin ser esencial, por supuesto, una necesidad, simplemente por un gusto o un capricho, como querramos llamarle, me voy a estar endeudando y voy a estar pagando intereses enormes. Nadie te regala el dinero tiene un costo. El costo en este país es prohibitivo en este momento, por lo cual seamos sensatos y seamos hallados, volviendo a 1 Corintios 4:2, en lo poco, en lo mucho, administradores fieles.